Estamos con Sandra Balossi, ¿sí? Y para que nos cuente, entre otras cosas, cómo conoció a Emilio y los rasgos de la personalidad de un Emilio Neira, o un sacerdote, un hombre. Contanos un poquito. Bueno, yo conocí a Emilio cuando tenía 5 años, 6. Eh, Después fue un constante compartir en diferentes grupos, porque Emilio tenía una personalidad que no era lo individual, eran lo grupal, era lo comunitario, éramos todos y todas. Siempre veía la individualidad y decía, bueno, este es bueno para esto, este es bueno, lo metía acá en el grupo, lo metía en el coro, le decía, participa de esto, te invitaba a participar de otra cosa, pero todo era desde lo comunitario. Entonces, cuando se hacían reuniones con él, se hacían en la casa de él, en su casa, en la casa del cura. La casa del cura no se conocía porque es como, bueno, si no invitas a tu casa no van a ir los vecinos. Bueno, la casa estaba abierta, la puerta estaba siempre abierta. De hecho, no tenía horarios de atención. Se atendía en cualquier momento. Si alguien venía a tocar la puerta a las 2 de la mañana porque necesitaba de su palabra, de su escucha o de su ayuda, él lo atendía y salía a ayudar, así sea por teléfono o sea en forma personal. No tenía ninguna dificultad en alojar al otro. Alojar no solamente en lo que necesite de objetos, sino en lo que necesite de escucha. Eso era él, la escucha. Su voz muy tenue, muy débil, ¿no? Por eso pusieron algunos parlantes en la iglesia, porque se juntaba mucha gente, había gente en la vereda escuchando el sermón del Padre Emilio, sino que también en esto de la impronta del mensaje que dejaba. El timbre de voz bajo, pero el mensaje era potente. Por más que podamos pensar que ya pasó y que ya está, generalmente la gente, las personas cuando mueren, quedan en la impronta de quienes compartieron sus tiempos. Ahí no muere. La trascendencia se da justamente a través de esto. Y trasciende porque cuando en lo personal observo muchas de mis acciones, sé que están impregnadas de eso que yo observé de él. Un día, cuando estábamos en una reunión, y éramos todos muy jóvenes, pasamos por la habitación de él y estaba abierta la puerta y observamos el colchón estaba en el piso. En el piso y las dos camisas que tenía. Tenía dos camisas, dos pantalones, una campera y zapatos y un portafolio lleno de libros y cosas que llevaba para todos lados. Y entonces nos llamó la atención que no tuviera cama. ¿Cómo es que vive en una casa tan linda para muchos que no teníamos todas esas comodidades que él tenía en la casa parroquial? Y no tenía cama. ¿Cómo que? En la apertura que hace el adulto o la adulta con las infancias y las adolescencias, entra la mirada del preguntar por qué. El por qué no se corta a los 4 o 5 años, se corta cuando hay adultos y adultas que coartan la posibilidad de preguntar, que no pasaba con Emilio, vos podías preguntar cualquier cosa y en la confianza él te decía. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no tenés cama? ¿Qué pasó? Porque las infancias son curiosas. Y como sabíamos que nos iba a contar, nos dice, no, hay un flaco que tenía a los nenes durmiendo en el piso. Yo puedo dormir en el piso, acá está calentito, no me va a pasar nada, me abrigo y ya está. Y les dio la cama. Un día que yo pasaba por el pasillo para el fondo a buscar unos libros y íbamos a leer, era un domingo a la tarde que llovía, no me olvido más, y miro por la ventana que se veía mi escuela y veo que había dos que estaban pasando sillas y mesas de la escuela para el campo de al lado. Y había un carro ahí. Yo digo, están robando. Dios, Emilia, están robando. Venía él, caminó así, medio encorvadito. ¿Qué pasó? Le digo, están robando. Llamamos a la policía, para. Llamamos a la policía, a ver, ese no se le ve bien la cara, para el caballo marrón, porque era un carro. A ver cuántos se llevan, 1, 2, cargaban, entonces iban, llamemos que no va a venir la policía. Yo en mi cabeza me hacía todo quién iba a venir, porque conocía a la policía, yo teníamos teléfono, en mi casa no había teléfono, ahí sí. Dijo, no, para. Y se iban ya, y los mirábamos ir bajo la lluvia y le digo, ¿qué vas a hacer?
Esos son dos flacos que viven en el fondo. No, mañana voy y traigo. ¿Y cómo que te lo dan así fácil? No se las compro. ¿Cómo que se las compra? Sí, pues no tienen trabajo, no tienen plata, ¿viste? Tienen varios chiquitos. No, yo ahora se las compro y en el mismo carro me las trae. Esto de, si bien era el representante de la escuela y si bien él tenía acciones dentro de la escuela, la punitividad no venía desde el lado del castigo puro de se portó mal. Entonces ahí venía donde lo nuevo hacía golpe contra lo que ya sabíamos. Ese tenía que ir preso, tenía que pagar por lo que hizo, él, su mamá, la abuelita y todos los que venían atrás para que esto no se reproduzca. Esa era la idea del momento. Sin embargo, él venía a mostrar algo diferente. Venía a decir, ¿ven lo que pasó? Que no lo dijo nunca, jamás se le ocurrió decirlo. Vamos a leer acá esta parte que leímos en la Biblia, cómo se conduce con la realidad. ¿Sí? Si él no era tan de Biblia y analicemos, él lo traspasaba a la realidad a través de su acción. Y ahí estaba la impronta que dejaba, y ahí está lo nuevo que llegó. Porque venía lo conservador, llamemos a la policía, vamos todos presos y ya está. Él dijo, no, vamos a hablar con estos flacos de a ver si les busco un trabajo, de a ver si aunque sea cortan el pasto para que esto no vuelva a pasar. Estaban arreglando el patio del jardín, entonces tuvieron que tener su lugar de recreo los niños justo al costado de la iglesia. Y bueno, había piedras, estaban en construcción y alguien tomó una piedra, ¡tum!, rompió el vidrio de la iglesia. Y ahora va a venir el dueño de la iglesia, todos así. Va a venir el dueño de la iglesia y ¿qué le vamos a decir a él? Y allá viene, y allá viene. Todos los nenes ahí, muy chiquitos. Padre, mira, los chicos rompieron el vidrio. ¿Y a dónde está el vidrio? No, el vidrio cayó del lado de adentro. Menos mal, miren, si ustedes tiran piedras, el vidrio cae del lado de afuera, se puede lastimar la cara. Si ustedes se tiran piedras entre ustedes, vamos a limpiar las piedras acá para que ustedes puedan jugar tranquilos. Y traten de no tirar piedras porque esos vidrios pueden hacerle mucho daño. Pero los padres tienen que pagar el vidrio. No, las piedras tienen que pagar el vidrio. Porque fueron piedras las que se arrojaron. Acá nadie paga nada. Ustedes prométanme, les decía a los niños, que no van a tirar piedras porque se pueden lastimar. A donde se busca el lugar de autoritarismo no le perteneció a él. ¿Sí? Porque fue una persona que fue capaz de crear autoridad sin estar inculcando, mucho menos conculcando, pero inculcando constantemente a través de yo les dije, esto se hace así. No, él construyó autoridad a través de su accionar. De hecho, cuando él llegó, mucha gente decía, ¿este cura es cura? ¿En serio se recibió de cura? No usa la ropa de cura, anda en tren, anda en colectivo. Volvemos caminando desde Itatí mirando los pajaritos y nosotros mirábamos las mariposas y él miraba otra cosa. Veníamos en La Batata, que era una aventura, era como ser, no sé, venir en La Batata era una aventura que no es lejos, pero era un colectivo que se iba al costado, lleno de tierra y él era feliz ahí. Yo no podía entender eso. ¿Podrías ampliar esto de que decís de alojar al otro? El alojar al otro no solamente en recibirlo en su casa y en recibirlo en la escucha, sino en la comprensión de lo que le estaba pasando a esa otra persona. Jamás, pero jamás lo escuché juzgar a alguien. Un cura no puede juzgar, un cura es una persona, un sacerdote es una persona y para muchos filósofos, digamos que la parte central de una persona es juzgar. Quizás no solamente la persona, sino la conducta de esa persona. Pues él no. De hecho, cuando yo me casé embarazada en una sociedad pacata, que como veía eso como un pecado, directamente te daban vuelta la cara y no te hablaban. Y era muy difícil que alguien te casara en esa condición. Muy difícil entrar a cualquier ámbito desde ese lugar. Él me casó, jamás me preguntó nada y jamás me sermoneó. Sus sermones eran claros y nítidos, comunitarios en alojar y en escuchar al otro, pero no en estar dando lecciones de vida que no se corresponden con lo que dice la iglesia. Ahora,
y esto de los sermones. Dijiste que eran sermones muy potentes. Tengamos en cuenta que la iglesia, en este caso de Tortuguitas, alojaba entre sus fieles a trabajadores, a comerciantes y también a miembros de la conspicua sociedad del Tortugas Country Club, por ejemplo. ¿Sí? Personas con muchísimo dinero. Ese mensaje potente, ¿podrías decirnos en qué consistía esa potencia? Él tomaba lo que él leía desde los evangelios y hacía una transposición didáctica. Hacía una transposición didáctica de lo que leía acá al momento sociohistórico que estaba pasando. En algo que se había reflejado, lo había estado pensando y después lo enlazaba. Cuestión que enlazaba a diferentes clases sociales, desde el lugar que ocupa cada clase social, en el momento en que se estaba dando, y a un todo. ¿Por qué? Porque él, como no juzgaba y como alojaba, él no clasificaba. No ponía, este es acá, este es allá, este es rico, este es pobre, este es gordo, este es flaco, este vino de ese extranjero, este no. No, son todas personas. Son todas personas que en su momento también necesitan de la ayuda de cualquiera, de él o de cualquiera. Él trataba de preparar a otros para que estuvieran también en la ayuda de otros, ¿no? Esto como constantemente hacer un juego de intercambios entre todas las personas. Entonces, a la vez que podía haber alguien que no le hiciera falta objetos o tuviera sus necesidades básicas satisfechas, desde lo espiritual también convocaba a la escucha de esa persona y de hecho la autoridad la creó también con personas que obviamente como todo tendría muchas personas que estaban a favor de su accionar y muchas personas que estaban en contra de su accionar, ¿sí? Porque si él convenció de que una forma de hacer iglesia diferente era posible a la establecida, era porque él convenció conjuntamente con su presencia. Hay que vencer las estructuras ya dadas en una sociedad de cómo ser cura, cómo ser alumno, cómo ir a la iglesia, cómo comportarse, cómo no pecar, qué era un pecado, cómo leer la iglesia, las escrituras, ¿sí? Y cómo escuchar un sermón. Nunca dijo ustedes hagan esto. Lo hacía a través de su propio accionar. Y entonces eso es lo que en un proceso, por eso nada fue impuesto, él creó esa autoridad y logró que esos mensajes lleguen más allá quizá de las escrituras, sino en lo que veíamos, toda la comunidad lo veía, de leer esta palabra de Dios y poder accionar de la misma manera. No encontrar esa diferencia, esa dicotomía en que lee la Biblia, somos todos creyentes y después cuando se acciona con las otras personas hay ciertos pruritos o ciertas acciones que, digamos, no serían tan puntuales dentro de lo que es la comunidad que tiene que ayudarse, no ayudar, ayudarse, eso es la idea que él tenía, una idea muy potente. Vos explicaste muy bien cómo veía un niño esa habitación de un sacerdote, o sea, del imaginario, podríamos decir, de un niño. Ahora, teniendo en cuenta que hoy ya no sos una niña, ¿cómo evalúas esa situación de pobreza? ¿Era una situación de pobreza o qué era exactamente? No, era una situación de austeridad, una situación que él era una persona humilde y que él se desprendía de las cosas, no necesitaba objetos para ser él. De hecho, hubo grupos que pudieron viajar a ver otras realidades. Si bien acá había situaciones de pobreza, sí, había otras realidades que eran todavía más pobres, donde también necesitaban ayuda. Y él lo decía constantemente, a mí no me hace falta. A mí no me hace, si le regalamos una camisa, la va a regalar, no la va a querer, pero no la quiere no porque no quiera el regalo, porque él decía gracias que pensaron en mí, sino porque él no estaba sujeto a estos objetos que
pertenecen al tener, ¿no? Él, más que nada, su idea trascendía en lo que es el ser. Él era de River. Yo nunca lo escuché gritar, nunca escuché elevar la voz en ninguna situación, salvo cuando River le ganó a Boca, no sé en qué evento, y gritaba, y ahí, yo sé, mira, grita. Cuando yo estaba con él, era de River. Y cuando estaba con mi papá, era de Boca. Entonces cuando decía, soy de River, entonces él me llevaba por todos lados, ya es de River, ya es de River. Cuando estaba con mi papá, le decía, yo soy de Boca. Hasta que un día dije, yo no puedo ser de River y ser de Boca, yo voy a ser de Chacarita. Y un día que nos vemos y me dice, ¿y River? Yo no tenía miedo, pero me daba pena decirle, pero digo, no, porque si no traiciono a mi papá, traiciono a él. Yo me hice de Chacarita. ¡Ah! Perfecto, muy bien, bien. Yo digo, ¿cómo bien? Y no me decía, ¿y cómo anda Chacarita? Cada vez que me encontraba, ¿y Chacarita, cómo le va? Yo digo, pero ¿no te enoja? No, me enoja que siempre la gente esté de acuerdo a lo que dice otro. Que hayas elegido lo que te gusta es genial. O sea, no solamente que él podía en este lugar de autoridad, sino que le daba la palabra al otro. La toma de decisiones personales es lo mínimo que sea. Yo esto lo enmarco dentro de lo que es la filosofía de la libertad, ¿no? Esto de la teología, que siempre, bueno, ahora que soy adulta y que tengo cierta formación, es como escuchar a Dussel ahí hablando de la liberación y de los oprimidos, y escuchar a Freire hablando de esta pedagogía del oprimido y de la educación bancaria y de todo lo que tiene que ver con el repetir y con el ser que tiene que salir sin repetir modelos, y habla un poco de lo que era Emilio, ¿no? Más allá de las circunstancias de las épocas, creo que todo este recorrido también tiene que ver con una mirada filosófica, con un cambio de paradigma dentro de una época en la que el cambio de paradigma había que pararse y decir, bueno, podría ser de otra forma, no están robando, no tienen para comer, había que pararse en esa época y decir eso. Para mí era algo, bueno, sí, era algo raro, pero era algo de Emilio. Era Emilio, y bueno, si era Emilio, era una persona que si tenía vacaciones no te enterabas porque, no sé, siempre estaba ahí trabajando, se remangaba la camisa y se ponía a hacer la comida de los comedores, eso lo recuerdo bien, cuando se hacían, aparte se entregaba locro y se hacían unas ollas sin mesas y yo lo recuerdo a él cocinando, ahí, metido ahí, en la cocina de la ayuda, no desde afuera dando órdenes, ¿no? Ahora, en una frase, ¿sí? ¿Cómo lo definirías, Emilio? Y Emilio era un maestro, pero un maestro de los maestros. Un maestro que no está diciendo esto se hace así, no un maestro ciruela. Un maestro que edificaba a través de su pasar. Hay una canción que se cantaba en la iglesia, que se sigue cantando obviamente, pero que se cantaba después de la comunión y que se llama Pescador de Hombres, ¿no? Y siempre cuando se empezaba a cantar, que yo no sé por qué era del coro, porque yo canto horrible, pero bueno, me puse en el coro y yo feliz, y después descubrí que era todo mentira, que no inventen porque canto horrible, pero bueno, estaba en el coro y cantaba y yo lo veía que él iba ahí, acomodaba todo y se sentaba, entonces en la posibilidad de la pregunta, ¿qué hacía cuando porque yo era monaguillo también, pero yo era monaguillo porque me encantaba la campanita. Siempre me decían, yo voy a mirar, porque si no yo tocaba la campanita siempre, todo el tiempo estaba con la campanita. Y en esos protocolos de la campanita, nunca fui censurada porque tocaba la campanita cuando no tenía que tocar. Me encantaba ponerme la ropa esa, me moría de calor. Tocaba la campanita. Después cuando terminaba la misa también podía seguir tocando la campanita. No había censura a una actividad de la infancia, no había censura. Pero siempre me pregunté, ¿qué haces cuando te quedas aquí? Estoy pensando a ver cómo voy a despedir a la gente, estoy pensando si lo que dije estuvo
estuvo bien, si les interesó, si leí bien, porque a veces me trago. Entonces lo miraba y cantaban la canción y yo me sentaba al lado, pero mientras yo estaba, a mí me encantaba sentarme ahí y mirarlo a todos, qué divertido. Pero el hecho de mirarlo, lo que hacía, yo me decía, mira, si Jesús, porque en ese entonces estaba el Jesús de Robert Powell, el rubio de ojos celestes, flaco, alto, blanco. Yo siempre pensaba de chica, si Jesús sería morocho, sería este, porque es parecido. Eso pensaba yo en mi infancia. Y ahora que soy adulta pienso así, un maestro pescador de hombres. Y si no quiero quedar tan en el hombre, voy a decir un maestro pescador de almas. Y en cuanto a la teología, vos mencionabas hoy a la teología, entre otras cosas, la teología de la liberación, ¿sí? Vos decís que digamos, adscribió a esa idea, a esos principios de esa teología de la liberación. Sí. Yo creo que, bueno, más allá de la mirada que tengo yo a través de la teoría en este momento, que en ese momento, bueno, jamás podría haberlo dicho, sí, lo escribe más que nada a través de la praxis, ¿no? Ahí en la praxis en donde él pone el foco entre lo que se lee, la teoría o lo que se lee, la palabra de Dios y el accionar que tuvo él en toda su vida. No es solamente que lo hizo en Fátima, no, porque yo fui a otras iglesias en Capital, a donde los recursos eran diferentes y a donde él estaba también coordinando, y era la misma persona, vivía de la misma persona, tenía las mismas camisas, leía mucho, venía en el último tren, me acuerdo que yo decía, ¿cómo puede venir en el último tren? O sea, le van a robar. Y a lo menos que le preocupaba era que le roben, que se lleven todo, le preocupaba que esa persona se llevara algo de él. Y creo que dejó mucha semilla en eso, ¿no? Porque cuando una persona crea autoridad, es cuando generalmente puede decir lo que piensa, accionando a través de su palabra, y que nadie diga, bueno, lo vamos a hacer porque si no vamos a tener una reprimenda porque le tenemos miedo, porque hay que hacerlo. Lo hacía el que quería. ¿Sí? Ahí es cuando realmente se crea un rol de autoridad, aunque él no lo crea, que se establezca desde el vos. A un cura en los años 70, 80, decirle vos, y ahora, bueno, puede ser algo de lo común, pero en ese entonces no era común, era Emilio, era vos, y era la confianza, y era digamos, el acompañamiento desde muchos lugares, que justamente la teología es lo que reivindica, ¿no? Esto de compartir con el otro, armar justamente desde lo comunitario, pero principalmente la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, y bueno, seguiremos seguramente en un próximo reportaje, que esto es el principio. Bueno, perfecto.